Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Vamos a dar inicio a la conferencia web número 3 de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Para esta actividad 3 vamos a ver normalización y modelo entidad-relación. Mi nombre es Diana Judith Méndez Torres y soy la instructora que está haciendo de guía para este curso complementario. Vamos entonces a continuar con la frase de reflexión que les dejo para el día de hoy. Dice, cree en ti mismo con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también. Entonces, siempre invitarlos a que puedan tener esa confianza en todo lo que realicen, ¿sí? Y de seguro que pues les va a dar el mejor resultado. Bueno, esta va a ser la agenda del día, el saludo, el objetivo, las evidencias que vamos a entregar. Obviamente, pues vamos a socializar esto, la temática, ¿no? Que tiene que ver con la normalización de las bases de datos, preguntas y cierre. ¿Listo? El objetivo, pues, como siempre se los he dicho, de estas sesiones es que podamos, pues, despejar las dudas acerca de las temáticas y evidencias que están contenidas, en este caso, para la actividad número 3. Bien, entonces, antes de continuar, pues vamos entonces aquí a mirar un poco de qué se trata esta temática de la normalización, ¿sí? ¿Y qué es eso? Entonces, esta parte de la normalización lo que tenemos es que nos permite a nosotros poder, con esa base de datos que tenemos, ¿sí? Con esa tabla que ya tenemos, que tenemos un diseño preliminar o al menos un análisis de lo que necesitamos para la creación de la base de datos. La normalización viene siendo como el proceso para que nosotros, ¿sí? Podamos estructurar esa base de datos. Con eso, ¿qué hacemos nosotros? Con esta normalización. La normalización, esto nos permite a nosotros que no tengamos datos redundantes, ¿sí? Que tengamos, pues, estructuras más fáciles y entendibles de manejar. También dentro pues de la normalización que contiene pues todas estas reglas, también nos permite, ¿sí? Esto que cuando llevemos pues esa base de datos a un sistema de gestión, la podamos manejar y administrar pues de forma mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces, esto es la normalización, son unas reglas, son unas pautas que nos dan para poder hacer ese diseño de base de datos. Obviamente con el tiempo, con la experiencia, se va haciendo de forma automática. Sí, aquí por lo menos ahorita pues vamos a ver que hay, pues hay más formas, pero pues aquí vamos a explicar hasta la 3, pero que cuando ustedes ya, digamos, comienzan a hacer ejercicios, pues ya simplemente se va haciendo como de forma automática. Tenemos aquí los beneficios de la normalización, que es evitar la redundancia de datos, o sea, la duplicidad, ¿no? De datos. Esto, que sea más fácil actualizar las bases de datos. La integridad de los datos quiere decir que como nosotros estamos haciendo pues el diseño de bases de datos relacionales, ¿sí? Los datos todos están relacionados, ¿no? Como veíamos en la sesión anterior. Ninguna tabla puede quedar aislada. Todos mantienen una relación. Entonces, la normalización, al estructurar mejor, ¿sí? Las tablas, pues permite que esa integridad de la información que nosotros tenemos se guarde, que no vayamos a eliminarla por error, que no vayamos a dictarla, ¿sí? O a modificarla por error. También nos facilita el acceso a interpretación de los datos. Eso es bastante importante en el hecho de que nosotros pues en cualquier momento podamos diseñar y administrar una base de datos, ¿no? Pero también en cualquier momento podemos, no sé, ser cambiados de puesto o pues no sé, tener una licencia. ¿Y qué sucede? Que pues va a llegar otra persona que va pues a administrar la base de datos. Importante que nosotros con la normalización, pues la otra persona, el otro administrador que va a llegar, pues va a entender, ¿sí? ¿Qué es lo que se está haciendo pues con la base de datos? Porque esta lo que hace es que se simplifica, entonces es más fácil el entendimiento de lo que se está haciendo pues con esa base de datos. Reducir el tiempo y complejidad de revisión de la base de datos. Pues lo mismo, ¿no? O sea, es más fácil el manejo y su administración.
optimizar el espacio de almacenamiento. Esto es uno de los principales objetivos de la normalización. Recuerden que acá estamos quitando la duplicidad. Cuando quitamos la duplicidad, entonces estamos haciendo esta parte. Estamos quitando espacio de la base de datos. ¿Para qué? Para que sea esto más compacta, ¿sí? Pese menos, obviamente a la hora de nosotros, pues, guardar esos datos y de hacer esas copias de seguridad, ¿no? Perdón. Se me hizo por acá. Prevenir borrados indeseados, pues era lo que yo les hablaba acá de la integridad, ¿no? Al pues estar mejor estructurado, al estar relacionado correctamente, hace que no se modifique ni se borre fácilmente esos datos, digamos como por error del administrador, porque nosotros somos humanos y pues podemos cometer alguna consulta que borre los datos, pero cuando se está normalizada la base de datos, pues hace que eso sea un poco más complejo, ¿sí? Que no se borren así porque, digamos, porque estemos pues en un momento distraídos y borremos pues algunos datos, ¿no? Entonces, previene que no se vayan a dar muchos de estos casos, ¿no? Se pueden dar, pero digamos, la normalización pues hace que sea más difícil modificar, actualizar o borrar, ¿sí? Esto por error, pues los datos. La normalización contempla estas tres normas que son fundamentales, ¿sí? Y pues que ya la vamos a mirar. Entonces, la primera forma nos indica a nosotros que una tabla, ¿sí? Está en la forma normal, en la primera forma, si no hay filas repetidas y si todos los atributos son atómicos. ¿Qué quiere decir? Que todas las tablas, ¿sí? Dependiendo obviamente pues de la relación que vaya a existir, su atributo, ¿sí? Los atributos no deben de estar repetidos. Si está repetido, ¿sí? Se debe de sacar en una tabla nueva. Entonces, esto es lo que contempla la primera norma, la primera forma normal. Ya ahorita les voy a dar un ejemplo como para que entendamos más y vamos también a desarrollar pues el ejercicio de la evidencia. Tenemos la segunda forma normal que nos dice que pues para que pase a la segunda forma normal, entonces ya debimos haber sacado las tablas, ¿no? De las filas repetidas o de lo que hace que se repite la fila. Y vamos aquí a mirar que los atributos de esas tablas nuevas, ¿sí? Y de las demás tablas, porque también nos volvemos a mirar las tablas que ya teníamos, vamos a mirar que todos los atributos que conformen esas tablas dependan de ellas. ¿Sí? O sea, que si yo tengo un estudiante, todos los datos sean de estudiante, no que vaya a tener pues otra información que no dependa directamente del estudiante. A esto es lo que se refiere con la parte de la clave principal, que eso todas las tablas pues tienen que tener, ¿no? Entonces, la clave principal pues nos da como una pauta para indicarnos la tabla que contiene. Y la tercera forma normal, obviamente tiene que cumplir pues con la forma normal 1 y 2. Y aquí vamos a sacar nuevamente, ¿sí? Vamos a mirar, otra vez se hace la revisión de la base de datos y vamos a sacar todos esos datos que no dependan directamente de la tabla de la clave primaria, lo vamos a sacar aparte. Y esto dice aquí que no pueden haber datos derivados. Es decir, que todos deben de estar en sus tablas, ¿sí? Correspondientemente. Yo sé que esto pues al principio puede ser algo confuso, ¿sí? Por eso voy a darles un ejemplo para que ya tengan una idea más clara y luego vamos entonces a hacer el ejercicio, ¿listo? Para que pues podamos entender un poco más acerca de esas tres formas que nos refiere pues esta normalización. Esperen un instante. Bueno. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí tenemos esta tabla, una sola tabla para hacer pues el ejemplo.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tabla de clientes que tiene el código del cliente, tiene los nombres, apellidos, una dirección, un teléfono y tiene aquí la profesión de ese cliente y tiene qué deportes le gustan. Y acá pues hay una lista. Bueno, la primera forma normal nos dice que tenemos que mirar, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que hacen que se duplique las filas? Acordémonos que una fila es esto, ¿no? La que viene aquí horizontal. Entonces, si ustedes analizan acá en esta tabla, el dato que hace que se repita, ¿sí? Que se repita la fila es deportes. Miren, si ustedes ven acá, código de cliente es el 1, nombre David, apellido Gutiérrez, dirección tal, dirección, teléfono tal dirección, profesión arquitecto, deporte natación. Miren que acá este cliente hace natación. Volvemos aquí a la otra fila. El código del cliente, el 1, David Gutiérrez, dirección, teléfono, profesión arquitecto, deporte fútbol. Si ustedes ven, la que está haciendo, la columna que está haciendo que se repitan los datos, ¿cuál es? Deportes. ¿Listo? Voy a ponerle en colorcito para que la tengamos en cuenta. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos ya las tablas, ¿sí? De una base de datos. Nosotros cuando comenzamos el diseño de una base de datos, lo primero que hacemos, pues obviamente es entender qué es lo que necesita la empresa o qué es lo que está necesitando en ese momento, pues para el diseño de la base de datos. Luego sacamos las tablas, comenzamos a relacionar información que se necesita y luego que tengamos las tablas comenzamos a hacer esta normalización. ¿Sí? Primero entendemos de dónde está saliendo la información, para qué nos sirve, cuáles son los datos que necesitamos. Luego que ya tenemos las tablas así, de esta forma, como yo les estoy mostrando, entonces nosotros ahí sí es cuando normalizamos. Por eso es que acá, en esta tabla clientes, eso si ustedes miran, fíjense que acá esto se nos está duplicando. Miren que acá David, entonces deportes está haciendo natación y fútbol. Marta está haciendo baloncesto y fútbol. William solamente está haciendo fútbol. Carlos está haciendo tenis y Diana está haciendo baloncesto y natación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estos datos son los que están haciendo que se duplique la información, que haya redundancia. Y esa es la primera forma normal que nos dice que eso no puede pasar. ¿Qué sucede con esto? Nos dice que tenemos que sacarlo aparte. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar esto aparte porque esto me está haciendo que se me duplique la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar esto aquí apartecito, aquí abajo. Vamos a sacarlo por acá. Uf, aquí. Ya tengo aquí, ya clientes aquí, me quedo solo estos datos, ¿sí? Y ya tengo deportes aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Yo aquí deportes, yo no lo puedo dejar ahí solo. O sea, yo no puedo dejar aquí solo deportes. No, señor, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que relacionarlo, ¿no? Y lo relacionamos con la llave. Recuerden que todas las tablas tienen que tener llaves primarias. Recordemos. Y yo acá no puedo sacar aparte deportes y decir, listo, no, tengo que relacionarlo porque yo tengo que saber que David es el que hace natación y que David también hace fútbol. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Que yo le pongo acá un código de cliente porque es el que me va a hacer a mí la relación. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que esta tablita me quedaría, perdón, que yo lo puse acá. ¿Listo? Entonces, ya saqué una nueva tabla y saqué lo que me está duplicando. ¿Qué sucede cuando yo salgo lo que me está duplicando? Pues que si ustedes ven, miren, ahora acá ya no tengo duplicidad. Entonces, acá clientes me quedó que el 1, David, Gutiérrez, la dirección, el teléfono y la profesión. 2, Marta, y que tiene aquí la dirección, teléfono y profesión. ¿Sí?
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la primera forma normal. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Esa es la parte que nos dice que tenemos que hacer. Ahora la segunda forma normal, ¿sí? La segunda forma normal que nos dice que, bueno, que tienen que estar con la regla 1, ¿sí? Que no se duplique la información y que todos los atributos que no forman parte de la clave principal tienen que ser dependencia funcional completa de ella, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, ¿qué sucede? ¿Sí? Nosotros aquí en esa parte, dice que los atributos que no forman parte de la clave principal tienen dependencia funcional completa de ella. Entonces, si ustedes ven acá, ¿qué sucede? ¿Sí? Aquí esto, ¿qué pasa? Que se sigue duplicando la información, ¿sí? Entre comillas, pues aquí está repetido la palabra fútbol, ¿sí ven? Aquí el baloncesto, aquí se sigue pues teniendo, ¿sí? Esta información que se sigue duplicando. Sí, no sé si ustedes pues aquí lo notan, obviamente, que aquí se sigue poniendo fútbol, fútbol, natación, baloncesto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí en la segunda parte vamos a ver, vamos a analizar esas tablitas que pues nosotros pusimos, ¿sí? Vamos a analizarlas, cómo tienen que quedar. Bueno, primero que todo, pues como acá se está duplicando la información, natación, fútbol, baloncesto, entonces, ¿qué sucede? Cuando se repite esto, tiene que quedar en una tabla aparte que no se repita. Recuerden que la idea de la base de datos y de normalizar es que se reduzca, ¿cierto? El tamaño de la base de datos. Si yo acá tengo 1000 clientes, imagínense 1000 clientes y que tengan cada uno que le guste hacer 3 deportes, 4 deportes o 2 deportes y que todos tengan aquí las palabras, pues me va a ocupar mucho más espacio la base de datos. Diferente si yo le doy, si yo abro una tabla aparte, ¿sí? Donde sea deportes y lo relaciona con ese código de el deporte. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Vamos a sacar una tabla que se llame deportes, ¿sí? Entonces, vamos aquí a tener una tablita que se llame deportes y a esa tablita, entonces, vamos a ponerle aquí. Acuérdense que todas las tablas, bueno, pero voy a agregarle una acá. Recuerden que todas las tablas tienen que tener una llave, ¿sí? En este caso, la llave pues sería este código. Por ejemplo, ¿sí? Deporte 1, deporte 2, deporte 3 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que aquí yo esto no lo puedo dejar solo, ¿sí? Yo aquí no puedo dejar esto solito, código de cliente. Yo tengo que relacionarlo con ¿qué? Con este código que yo voy a crear acá con los deportes. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que natación va a ser el deporte 1. Fútbol va a ser el deporte 2. Baloncesto va a ser el deporte 3. ¿Cierto? Y aquí fútbol está acá. No tengo que quitar esto. ¿Por qué? Porque fútbol ya está creado, ya se creó. Entonces, aquí fútbol no va, ya está creado. ¿Sí? Tenis. Entonces, aquí tenis no está, entonces le pongo otro código. Baloncesto, ya está. Natación, ya está. ¿Listo? Entonces, yo aquí solamente, digamos que tendría estos cuatro deportes en este momento, ¿no? Eso se puede ampliar solamente pues como para el ejemplo. Y esta tabla se va a llamar deportes. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicimos entonces? Lo que hicimos nosotros fue acá crear una tabla que se llame deportes. ¿Por qué? Para no comenzar a duplicar el nombre del deporte, ¿sí?
no comenzarlo a duplicar. Entonces ya tengo esta tablita va a ser mi tabla de deportes. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que relacionarla aquí con esta tablita que me quedó acá solita, con código de cliente. Pero ¿cómo lo voy a relacionar? Con el código del deporte. Entonces yo vengo acá, ¿sí? Y comienzo a relacionar. Bueno, mi cliente 1, ¿qué deporte le gusta? Ah, bueno, que le gusta la natación. Listo. Entonces yo pongo acá de 1. Que también le gusta el fútbol. Listo. A mi cliente 2, ¿qué le gusta? Le gusta también el fútbol. Listo. Pero le gusta el baloncesto también. Entonces acá. Que el cliente 3 solamente le gusta el tenis. Que el cliente 4 le gusta el baloncesto. Al cliente 5 que le gusta el baloncesto y la natación. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue abrir las tablas, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se repitiera esta palabra acá. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a nosotros la regla nos dice que si esto no depende, digamos en este caso, el deporte como tal no depende directamente del cliente, entonces tenemos que sacar una tabla diferente y la relacionamos con el código, ¿sí?, de la nueva tabla. En este caso, código deporte o código deport, como lo puse acá, y lo relaciono así. ¿Qué nos brinda esa parte? Primero, errores de digitación, ¿sí? Acá en esa parte, yo ya sé que D1 es natación. Entonces, aquí yo solamente escribo el código y listo, ¿sí? Me permite a mí disminuir, obviamente, también el tamaño, porque pues esto es un código, digamos, de 3 caracteres, diferente a todos los caracteres que tiene un nombre de un deporte. Bien, y nos ayuda a organizar la información de esta forma para poder identificar cuáles son los deportes pues que le gustan a nuestros clientes. Esta tabla, pues también nosotros aquí, esto le ponemos el nombre, ¿sí? Deporte cliente, ustedes pues aquí le ponen pues ya el nombre que sea relacionado con la tabla que salió. Si tienen alguna pregunta, no se les olvide pues irla escribiendo por el chat, ¿no? O sea, la idea acá es que pues ustedes entiendan, ¿sí?, el proceso que se está haciendo. Este es algo muy, muy básico, ¿sí? Pero pues la idea es que ustedes entiendan qué se está haciendo, qué se hace. Bueno, entonces esta es la segunda forma. Entonces en la segunda forma nos dice que como que analicemos, ¿cierto?, esas tablas que salen y comencemos a minimizarlas y a sacar las dependencias. La tercera nos dice que pues tiene que cumplir, que cada tabla tiene que estar en la segunda forma y adicionalmente nos dice que ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave primaria. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo que se llama dependencia transitiva, ¿sí? Entonces, aquí la dependencia transitiva nos dice es que si hay algo, lo mismo, o sea, bueno, lo mismo no, sino parecido, comenzamos otra vez a mirar, ¿sí? Ya sacamos las duplicadas, pero comenzamos entonces ahora a mirar, ¿sí?, si en las tablas hay algún dato que tenga esa tabla, pero que se pueda como aislar, que se pueda también sacar aparte, ¿sí? Entonces nosotros pues acá comenzamos a mirar en esta tabla clientes, ¿cuál es el dato que yo puedo sacar aparte? ¿Sí? Que puedo sacar aparte porque no depende directamente del cliente. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo sacar acá aparte? Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, si yo también pongo ciudad, ¿sí? Si yo le agrego acá ciudad y le pongo acá Bogotá, Cali, Bogotá y aquí. Listo. Pongámosle acá para que se entienda mejor. Entonces, el cliente, la persona que tiene un nombre, ese nombre es de la persona, ¿sí? O sea, que sí es un dato del cliente.
El apellido también pues es un dato del cliente, ¿sí? La dirección es un dato exclusivo del cliente. El teléfono, el celular, es un dato exclusivo del cliente. La profesión, también claro que es un dato del cliente. Pero, ¿qué sucede? Fijémonos algo acá. Resulta que William es ingeniero y Carlos también es ingeniero. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? Que se van a comenzar también a hacer la duplicación de estas palabras que contienen la profesión. ¿Sí? Porque acá, pues, obviamente acá tenemos 5 clientes, pero pues una base de datos no va a tener solamente 5 datos, ¿no? Va a tener miles de datos. Entonces acá se va a ir duplicando esto. Entonces la profesión, a pesar de que si es un dato, obviamente, del cliente, porque el cliente, fíjese que sí se puede repetir. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí identificado esto, voy a ponerla de un color para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con ciudad? Ciudad, claro, también es un dato de dónde se encuentra el cliente, pero ¿qué sucede acá? Lo mismo que profesión. Aquí en ciudad pueden haber cientos en Ibagué, miles en Bogotá, miles en Cali, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Lo mismo, ¿sí? Se comienzan a duplicar toda esta información, entonces la idea es que esto nos quede aparte. ¿Por qué nos tiene que quedar aparte? Porque son datos aparte que se están aquí repitiendo, ¿sí? Dentro de la base de datos. Y sí que dependen del cliente, pero también son datos que ya están establecidos, ¿sí? Por ejemplo, las profesiones. Nosotros ya establecemos una lista de profesiones, ¿no? Si alguna profesión no existe, bueno, listo, la creamos y no hay problema, ¿sí? Se ingresa. Pero las profesiones es algo como que ya está determinado. Lo mismo las ciudades, ¿sí? Bueno, acá estoy hablando de Ciudad de Colombia, ¿no? Entonces las ciudades de Colombia ya están determinadas, ¿sí? No es que mañana se vaya a crear otra ciudad, no, ya están establecidas cuáles son las ciudades, municipios, ¿sí? Entonces, esto ya está establecido. Por eso, nosotros lo sacamos entonces aparte. Esa es la tercera forma normal. Nos dice que tenemos que mirar en las tablas, ¿sí? Que todas las que se encuentren, todos los campos que se encuentren dentro de esa tabla, ¿sí? Sí dependen directamente del cliente. Aquí profesión, digamos que las profesiones no dependen de los clientes, ¿sí? Más bien el cliente tiene una profesión. Lo mismo acá, el cliente tiene una ciudad, pero la ciudad no depende del cliente. Entonces aquí analizamos esa parte y sacamos esas nuevas tablas aparte. Entonces aquí volvemos por aquí a sacar esta tablita, le ponemos un código. Recordemos que, un momentico, perdón, acá. Recordemos que pues todas las tablas tienen que tener una llave primaria, ¿sí? Y siempre pues nosotros le ponemos acá pues los nombres que sean relevantes, ¿no? De esa parte. Entonces el arquitecto, sí, por ejemplo, P01, mercaderista P02, 3, aquí está repetido, entonces pues como está repetido, vamos a borrarlo porque solamente tiene que haber un ingeniero, ¿no? Acá mercaderista, mercaderista también está duplicado, entonces por ejemplo, otra profesión, docente, ¿no? Puede ser. ¿Listo? ¿Y qué pasa acá en profesión? Entonces, viene y se reemplaza aquí por código de profesión, porque esto también la norma nos dice que tenemos que poner las llaves foráneas, ¿sí? Y la llave foránea, cuando es solamente, pues aquí, como en este ejemplo, un dato, que vamos a cumplir con que un cliente tiene una profesión, entonces aquí la relaciona. Entonces, ya no es arquitecto, sino que es P01, ¿sí? Mercaderista, ¿cuál es? P02. Aquí ingeniero es P03, entonces ese también es ingeniero, entonces P03. Mercaderista, otra vez P02. Entonces quedaría así, quedaría relacionado, ¿sí? Esto sería una llave foránea, porque es la llave principal de ¿qué? De otra tabla que se está relacionando con ella. Quedaría así. Y lo mismo, esta sería la tabla,
Se me pierde acá. Sería la tabla profesiones, ¿sí? Y ahí pasaría pues lo mismo con la ciudad, ¿sí? Crearíamos una tabla con las ciudades. ¿Sí? Y quedaría también el código de la ciudad. Y aquí quedaría entonces, por ejemplo, ¿sí? Ciudad 1, ciudad 2 y ciudad 3, y esta sería la tabla ciudades. ¿Listo? Y acá entonces pasaría, obviamente, pues el código de cada uno, ¿sí? Entonces aquí 01, aquí Bogotá sería C02, ¿sí? Y Cali sería C03. Listo, esto pues es como para que ustedes pues entiendan un poquito. Obviamente eso es una tabla, eso es nomás fue una tabla, ¿sí? De una base de datos. Una base de datos obviamente es mucho más grande y por cada tabla hay que hacer este análisis, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Acá también nosotros volveríamos a hacer el análisis, pero sabemos que ya aquí pues no hay más datos, entonces pues no hay problema, no va a ocurrir nada más, o sea, aquí estos datos pues van a quedar así, no hay más que se pueda, digamos, ya está atómico, ¿sí? La cuestión de los campos de la tabla, y lo mismo acá, ¿sí? Código del deporte y deporte, nosotros pues no podemos analizar más allá de esto porque solamente ya tienen los dos campos que pues mínimo deben de tener una tabla, ¿no? Dos campos. Aquí pues en este ejemplo pues analizamos la tabla clientes porque es la que tiene datos y la que puede, puede tener esa parte de normalización, ¿listo? Pero pues cuando se está normalizando pues una base de datos grandes, sí hay que hacerla todo, o sea, no, yo no puedo solamente a una tabla, no, a todas las tablas tengo que siempre estar mirando. Si estoy con la norma 1, pues si luego voy con la forma 2 y luego si voy con la forma 3, pues a todas las tablas, ¿no? Pero pues si yo ya las encuentro acá, sí, con dos datos, pues ya no me preocupo porque sé que pues posiblemente estén bien, sin embargo, pues la idea siempre también es verificar, ¿no? Bueno, listo, ya hice la normalización, pero más sin embargo vuelvo y reviso, sí que no me haya quedado por ahí ninguna tabla, pues sin hacer la normalización correspondiente. Bien, y así nos quedaría, miren que en esta tabla, fíjense solamente en esta tabla, ¿cuántas tablas nos salieron más? Miren, nos salieron 4 tablas más, ¿sí? Con una tabla que teníamos. Entonces, esta es la importancia de la normalización, que nos permite a nosotros poder identificar cuáles son las tablas que podemos crear nuevas para dar esa dependencia, ¿sí? De los datos. Entonces, no sé si pues con este ejemplo tengan alguna duda, chicos. Ya miro el chat. No, señora. No, bueno, listo. Me alegro que les haya quedado pues un poquito claro porque yo sé que pues de pronto los que ya estén acostumbrados pues a las bases de datos, pues es un poco más fácil, pero pues a una persona de pronto que hasta ahorita pues esté mirando el diseño de bases de datos, pues sé que es un poco complicado, pero si ustedes ven, sí, es más como de tener ese análisis y ese cuidado de nosotros poder identificar qué podemos separar, sí, de una tabla para crear otra nueva. Y también nunca perder la relación, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí estas tablas todas están relacionadas, no hay ninguna que se haya quedado sola. Recuerden que nosotros no podemos tener la parte de datos, de tablas solitas, no se puede dar esa parte, ¿sí? Siempre tienen que quedar relacionadas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí, esta tabla de deporte cliente está relacionada con cliente y está relacionada con la tabla de deportes. Entonces, deportes ya está relacionado con esta tabla. También. Profesiones está relacionada ya con la tabla clientes y ciudades también está relacionada con la tabla clientes. Entonces, todo está relacionado, ¿sí? Yo no puedo dejar una tabla sin relacionarse. Todo tiene que estar pues completamente
esto, dependiendo, bueno, de las relaciones que se saquen, deben de quedar así unidas. Cuando yo tengo acá, ¿sí? Cuando tengo de esta forma de relación, estoy diciendo que un cliente, ¿sí? Un cliente puede tener una profesión, ¿sí? Y una profesión puede tener varios clientes. Esto también es importante, yo siempre se los digo que lo digan de forma textual, o sea, o verbal, para que así sea más entendible, ¿sí? Que nosotros cuando, por ejemplo, acá estamos manejando, esto es una llave foránea, ¿sí? Que estamos poniendo acá, estas son las llaves foráneas, y la estamos relacionando, ¿sí? La relación viene que un cliente tiene una relación de una profesión y una profesión tiene muchos clientes, entonces viene de una a muchos. Bien, para que pues ustedes puedan identificar también las relaciones. Lo mismo aquí pasa con ciudades. Un cliente solamente puede estar en una ciudad, pero una ciudad tiene muchos clientes, ¿sí? Entonces, son las relaciones que se van dando. Entonces, hay que mirarla tanto de clientes de ciudades como de ciudad a clientes para poder nosotros identificar cómo va a quedar esa relación. Ahora acá, esta es una llave compuesta, ¿sí? Eso se llama llave en compuestas, que son cuando se relacionan varios datos, como en este caso, que un cliente puede tener varios deportes. Entonces, cuando un cliente o una tabla, ¿sí? Tiene varios, digamos, otros campos, entonces tenemos que sacar una tabla y viene así. ¿Listo? ¿Que le podemos agregar más atributos? Claro, depende de la tabla. En este caso no hay necesidad, pero obviamente yo puedo tener aquí el código del cliente o el código de lo que, pues, de la tabla que estoy derivando. Tengo el código de la otra tabla que está formando la llave compuesta y puedo tener aquí otros datos, ¿sí? Como lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero entonces aquí lo importante es que ustedes también analicen esto, ¿sí? Entonces, un cliente puede tener varios deportes, ¿sí? Esa es la relación que nosotros hacemos. Un cliente tiene varios reportes. Cuando tiene varios deportes o cuando tiene varios, pues hay que sacar una tablita aparte, así como nos quedó acá en este lado. ¿Listo? Y acá pues se dice que aquí pues estamos, como es una llave compuesta, pues pasa lo mismo con deportes, ¿no? Un deporte puede tener varios clientes y un cliente puede tener varios deportes. Entonces, esto aquí cuando quedan esto así, esa relación se llama de muchos a muchos, ¿sí? Un cliente puede tener varios deportes y un deporte puede tener varios clientes. Y por eso es que sale esta tablita aquí así. Por eso es que se llama una llave compuesta. Listo, entonces también como para analizar un poquito las relaciones. Bueno, entonces vamos ahora. Un momentico. Listo. Bueno, entonces esto para esta actividad número 3 tenemos dos actividades, ¿sí? Una es una actividad interactiva y la otra es la de la aplicación de la normalización al caso que veníamos de la actividad número 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es para esta actividad interactiva, para que ustedes la puedan realizar. Entonces, mire, tenemos que ingresar a contenido del curso, proyecto, actividad número 3, y aquí esto encontramos evidencias. Dentro de evidencias, entonces aquí nos dicen que naveguemos con estas flechitas, ¿sí? Que están aquí arriba o acá abajo. Entonces le vamos a dar clic en la flechita y si ustedes leen, pues acá dice actividad interactiva. Entonces bajamos un poquito la barra y vamos a darle clic aquí donde dice ver score.
Esperamos que cargue. La actividad interactiva es una actividad que se hace en línea. Entonces, pues aquí nos dan las pautas para realizar esa actividad, ¿sí? Pues lo importante es aquí, pues, leerlas. Y ya cuando las hayan leído, vamos a darle clic aquí en la X. Y vamos a comenzar esta parte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que leer la pregunta y les dan 4 opciones. Ustedes la que crean que es esto correcta, pues la oprimen aquí abajo. ¿Listo? Entonces, la normalización es listo. Entonces, ustedes aquí vean cuál es la que quieren hacer y vamos a seleccionar en este ejemplo la A y luego le dan clic en verificar. Aquí les va saliendo la parte superior si les quedó bien o si les quedó mal. Listo, bueno, en este caso ahí nos quedó bien. Le damos continuar, ¿sí? Y el objetivo de la normalización de base de datos es, entonces, bueno, voy a darle clic acá en la D y le doy de verificar. Entonces, cuando les quede mal, miren, le van a salir así la X y les va a salir que les quedó mal, aquí continuar. No recuerdo exactamente cuántas tienen que aprobar, ¿sí? Para que les quede bien, pero más sin embargo, si de pronto no aprueban esta prueba interactiva, tranquilos, tienen varias oportunidades para que lo hagan, ¿listo? Entonces, hasta cuando les aparezca todo bien. Cuando ya pasen esto, automáticamente se les califica, ¿sí? Esto no, yo no lo califico, sino la plataforma, esto como una evaluación, ¿sí? Entonces, en el momento de que ustedes aprueben esto, pues de una vez les queda la nota cargada ahí en la plataforma, ¿listo? Entonces, esta es la prueba interactiva. Salir. Y la siguiente es la que ya les voy a mostrar, que es la evidencia. Entonces, ustedes vienen acá. Recuerden que esta es la evidencia 3.2. Venimos acá. Aquí está el enunciado, lo que debemos de hacer, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar también. Y cuando lo tengan, pues lo van a juntar acá, ¿no? Y le dan contestar. Esa es, pues, la otra evidencia que vamos a hacer. Entonces ya se las voy a mostrar. Esperen un instante, ya les comparto nuevamente. Listo. Bueno, listo. Entonces, esta es la actividad número 3. Entonces nos dice, aquí en esta parte, nos dice que debemos aplicar las reglas de normalización al ejercicio pasado, ¿sí? Al que hicimos esto anteriormente. Bueno, ese que yo les expliqué pues en la parte de la sesión anterior, que fue el lunes, pues ese digamos que ya tiene parte la normalización, ¿no? Yo les explicaba que no tenía que estar repetida ni nada de eso. Aquí lo que vamos a hacer es que adicionalmente pues vamos a crear, les voy a mostrar una pequeña parte de cómo pues quedaría, ¿sí? El ejercicio, pues donde nosotros digamos ya con cada una de las pautas de normalización. Entonces, bueno, el ejercicio recordemos que nos decía que teníamos en un colegio, que había un profesor, estudiantes y materias, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros identificábamos, pues eran las 3 tablas que nos daban, ¿sí? En este caso, en ese ejercicio. Entonces, nosotros lo que hacíamos era acá mirar, ¿sí? Cuáles de estos datos, pues, se repetían para sacarlos en esas tablas nuevas, ¿sí? Eso fue lo que nosotros hicimos en la primera forma. En la segunda forma, ya lo que nosotros mirábamos era cómo podíamos, ¿cierto? Nosotros ya en esta segunda forma, cómo íbamos pues, aquí a relacionar con esas tablas que habíamos creado nuevas. Entonces, aquí es donde relacionamos con esa parte de las llaves foráneas.
Entonces, por acá nos quedaba pues algo así. Que eso pues ya lo hicimos la vez pasada que yo se los explicaba, digamos, pues con más calma. Y acá lo único que, digamos, que cambié, ¿sí? Para poder hacer pues como la tercera forma, es esta parte de que un profesor puede tener muchas materias y pues muchas materias pueden estar en profesor. Entonces aquí lo que se hace, digamos, es como adicionar esta relación de muchos a muchos para nosotros pues poder como identificar cómo quedan esas relaciones de muchos a muchos. Como yo ya les explicaba pues en el ejercicio anterior que hacíamos con un cliente que tenía varios deportes. Entonces, lo mismo, ¿sí? Ocurre acá si nosotros cambiamos este tipo de relación. Entonces, que un profesor puede dar varias materias. Entonces, el profesor de matemáticas puede dar esto, por ejemplo, matemáticas, física, estadística, ¿sí? Pero también puede ser que hayan varios profesores de matemáticas o que hayan varios profesores de informática, varios profesores de inglés, ¿sí? Y aquí entonces se da una relación de muchos a muchos. Entonces aquí recordemos que cuando se dan esas relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Como pues como en este ejemplo, para pues, digamos, pues tener como algo más visible. Aquí lo que nosotros tenemos es esta relación. Este es el símbolo de la relación de muchos a muchos. Entonces, cuando nosotros recuerden que tenemos esta relación de muchos a muchos, entonces lo que hacemos es que sacamos una nueva tabla, ¿sí? Que aparece aquí con el nombre de materia profesor, queda con una llave compuesta y ambos se llaman, esta llave compuesta, pues ambas son PK, ¿no? Porque es una llave compuesta primaria, o sea, ambas son llaves primarias aquí. Y lo que se hace es que, pues para este ejemplo, digamos, yo le agregué aquí horario. Entonces, aquí, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estoy haciendo otra tabla que nace a partir de profesor materias y en donde yo puedo tener el código del profesor, el código de la materia que el profesor da, ¿no? Y adicionalmente puedo agregarle aquí cuál es el horario de esa materia, ¿sí? Yo puedo acá ponerle también pues otros atributos si lo considero, pero en este caso pues me pareció, digamos, como razonable ponerle el horario. Entonces, yo aquí dentro de esta tabla materia profesor, pues voy a saber cuál es el profesor, cuál materia y en qué horario está dando esa materia o esa clase. ¿Listo? Entonces, digamos, pues como para diferenciar de este ejercicio al otro, pues esto fue lo que les agregué para que pudiéramos identificar la relación de muchos a muchos. Así quedaría la parte del modelo entidad-relación, ¿sí? Ya pues digamos más específico, ya que queda, digamos, con todas las tablas. A ver si lo amplío un poquito. Y nos quedaría entonces así. La profesor, ¿sí? La tabla profesor, pues quedaría con los datos que nosotros ya habíamos identificado, con todas las llaves foráneas, como pues lo habíamos hecho en la sesión anterior. Y aquí lo que cambia más que todo es esta tabla, ¿sí? Materia profesor, que es la que ¿sí? Viene con esta llave compuesta y viene con el horario. Entonces, si ustedes ven, pues nace como de las dos, ¿sí? Por eso la flecha pues viene hacia acá, que un profesor pues puede dar varias materias y aquí que una materia puede tener varios profesores. ¿Listo? Y se crea pues esta tablita así de esta forma. Las demás pues guardan digamos que la misma estructura que yo les explicaba pues la vez pasada. ¿Listo? Donde pues aquí identificamos las llaves foráneas de las tablas curso, género y donde las relacionamos pues también con la tabla estudiante. Entonces, digamos que esa sería pues como la cuestión diferente, digamos como para hacer diferente pues este ejercicio en donde tomamos pues que profesor puede dar muchas materias, ¿sí? Y pues muchas materias la pueden dar muchos profesores.
para tener pues como esta relación y para que se pueda sacar esta tabla de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces pues aquí les dejo pues como para que ustedes puedan identificar mejor esta parte de cómo nosotros podemos normalizar y cómo nosotros pues podemos realizar esos modelos de entidad-relación. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta. Déjalo agrando ahí un poquito más. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No sé. ¿Les quedó algo pues de pronto que no muy entendible? Bueno, no sé si en el chat están escribiendo algo porque pues aquí no me aparece nada en el chat. Bueno, entonces yo tomo pues como que sí les quedó todo claro. Sí, entonces pues digamos lo que van a hacer para este ejercicio ya para pues ir cerrando. Entonces para hacer este ejercicio lo que ustedes van a hacer es que van a tomar pues la misma que hicimos en la evidencia pasada de la actividad número 2, pero entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a cambiar que un profesor, muchos profesores pueden dar varias materias y varias materias pueden tener muchos profesores para poder sacar ¿sí? esta relación de muchos a muchos y que ustedes saquen esta tabla de materia profesor. ¿Listo? Eso, digamos, sería lo que cambiaría dentro de la estructura que hicimos en la actividad número 2. Bien, como para que así quede pues más complementada esta actividad. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, pero recordemos que si tienen alguna duda, pues pueden dejarlo en el foro de dudas e inquietudes. Por ahí alguien me escribió y me decía sobre las formas de normalización. Yo también pues por ahí le dejé un video tutorial para que también pues tuvieran de pronto otra explicación y un caso también práctico. Esto, o también me pueden escribir a mi correo electrónico de jmenteste@micena.edu.co. ¿Listo? Por si de pronto pues llegan a tener alguna duda, alguna pregunta acerca de esta parte. Miro. Bueno, listo. Entonces, agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá y pues espero que les haya quedado pues un poco más claro acerca de esta parte de la normalización, ¿sí? Siempre se busca con la normalización, es mirar y sacar nuevas tablas que no dependan, ¿sí? Directamente de la tabla que estamos analizando. Eso es lo que siempre va a buscar pues la normalización para así pues poder estructurar toda la base de datos. Entonces espero que pues les haya quedado un poco más claro este tema. Muchas gracias a todos y los espero pues para la última sesión que va a ser el día 28, ¿sí? Que es un viernes de julio a esta misma hora. Entonces muchas gracias, que estén muy bien, un feliz día. Gracias, feliz tarde.